Mi nombre es Anel Mata y actualmente curso el primer semestre en la licenciatura de Odontología, Grupo 102. A continuación en este video daré a conocer los temas antes vistos en el primer parcial de la materia de anatomía humana. Primero tenemos como introducción qué es la ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática, obtenidos a partir de la observación, experimentaciones y razonamientos dentro de ciertas áreas específicas. Es por medio de esta acumulación de conocimientos que se generan hipótesis, cuestionamientos, esquemas, leyes y principios. Como primera etapa tenemos terminología anatómica y planimetría. Primero que nada, ¿qué es la anatomía? La anatomía es la rama de la biología humana que estudia la forma y la estructura del organismo vivo y las relaciones que hay entre sus partes. La anatomía tiene distintas ramas, de las cuales algunas son anatomía sistémica, comparativa, fisiológica, microscópica, del desarrollo, patológica, anatomía anormal o teratológica y anatomía artística o de las formas. También tenemos anatomía regional topográfica, la cual estudia las regiones en que se divide el cuerpo humano, apreciando sobre todo las relaciones de los órganos que contienen cada región. Ahora, la fisiología es la ciencia que pretende explicar los mecanismos físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. Igual que la anatomía, la fisiología tiene distintas ramas, las cuales son vírica, bacteriana, celular, humana, etc. La fisiología humana intenta explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. Las células como unidades vivas del cuerpo. Si bien sabemos, la unidad viva básica del cuerpo es la célula. Cada tipo de célula está especialmente adaptado para realizar una o más funciones concretas. El cuerpo en su conjunto contiene en torno a 100 billones de células. Aunque las múltiples células del cuerpo son muy diferentes entre sí, tienen características básicas que son muy similares. Todas las células tienen la capacidad de reproducirse formando más células de su propia estirpe. Líquido extracelular, el medio interno. El 60% del cuerpo humano adulto es líquido, y si bien casi todo este líquido queda dentro de las células y se le conoce como líquido intracelular, aproximadamente una tercera parte se encuentra en los espacios exteriores a las células y se denomina líquido extracelular. Este está en los iones y nutrientes que necesitan las células para mantenerse vivas, por lo que todos ellos viven esencialmente en el mismo entorno del líquido extracelular. Por este motivo, también se denomina medio interno del organismo. Las células son capaces de vivir y realizar sus funciones siempre que este medio interno disponga de las concentraciones adecuadas de oxígeno, glucosa, distintos iones, aminoácidos, sustancias grasas y otros componentes. Planimetría anatómica. Al estudiar el cuerpo humano lo consideramos en cierta posición de referencia, en la cual el cuerpo se encuentra en una postura erecta o en pie, de frente a nosotros con las extremidades superiores pendientes a los lados del tronco y con las palmas de las manos hacia adelante, las extremidades inferiores juntas hacia adelante y la cabeza con la mirada hacia enfrente, tal como lo muestra esta imagen. Las zonas son anterior, posterior, medial, lateral, cefálico y podálico. Los planos del cuerpo humano son superficies imaginarias que dividen al cuerpo, los cuales son los siguientes. Primero, plano anteroposterior y medio o plano sagital. Este es un plano vertical que divide el cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. Este nos permite decir que algunos elementos están en la línea media, como el dorso de la nariz o el ombligo. El siguiente es el plano parasagital. Estos son paralelos a la línea media, es decir, la línea imaginaria que atraviesa al centro del cuerpo, siendo uno derecho y uno izquierdo. Ahora tenemos el plano transversal, horizontal o axial. Este es un plano horizontal que divide el cuerpo en una parte superior y otra inferior. Y por último tenemos el plano frontal o coronal. Este es un plano vertical que divide el cuerpo en dos partes, la anterior y la posterior. Ahora tenemos los ejes. El primero es el anteroposterior, el cual se dirige de delante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal. El segundo es el vertical o longitudinal, el cual se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. Y por último, el eje transversal, que se dirige de lado a lado y es perpendicular al plano sagital.
Ahora, divisiones del cuerpo humano y partes que lo constituyen. Estos son cabeza, columna vertebral, tórax, abdomen, cintura escapular, cintura pélvica, miembro superior y miembro inferior. La primera división es la cabeza, y esta es la parte más alta del cuerpo y está separada del cuello por una línea que une la protuberancia occipital externa, el proceso mastoideo, el gonion y la protuberancia mentoniana. Está constituida por dos porciones, cráneo y cara, y ambas están separadas por tres líneas convencionales. La primera línea va de la sutura frontonasal al proceso orbitario lateral del frontal. La segunda línea va del proceso orbitario lateral del frontal a la sutura temporocigomática y la tercera línea une ambos tubérculos cigomáticos. Columna vertebral. Está constituida por 32 o 33 huesos, mantienen al tronco erguido, articula los movimientos del tronco, es un punto de anclaje a músculos y órganos internos y protegen la médula espinal. Está compuesto por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacrales y 4 vértebras del coxis. Ahora tenemos el tórax. El esqueleto torácico tiene forma de una jaula abovedada. La caja torácica, con sus barras horizontales formadas por las costillas y los cartílagos costales, está sostenida también por el esternón y las vértebras torácicas verticales. Las costillas se dividen en 3 tipos distintos. La primera es costillas verdaderas, de la 1 a la 7, se unen al esternón mediante sus propios cartílagos costales. La segunda es costillas falsas, que van de la 8 a la 10, tienen cartílagos que se unen al de la costilla superior a ella. Y por último las costillas flotantes, que son la 11 y la 12. El tórax incluye los órganos principales de los sistemas respiratorio y cardiovascular. La cavidad torácica está dividida en 3 grandes espacios: el compartimento central o mediastino, que aloja las vísceras torácicas, excepto los pulmones, y a cada lado las cavidades pulmonares derecha e izquierda, que alojan los pulmones. Cintura pélvica. La cintura pélvica está compuesta por los huesos coxales y está fijado al tronco, por lo que tiene funciones de sostén, recoge el peso del cuerpo y lo transmite a los pies y participa en funciones de locomoción. La cintura escapular está liberada totalmente de las funciones de locomoción y sostén, y está dotada de mayor libertad de movimientos que permiten la ejecución de otras funciones, el tacto y la prensión. El miembro superior es cada una de las extremidades que se fijan a la parte superior del tronco. Se compone de 4 segmentos: cintura escapular, brazo, antebrazo y mano, y se caracteriza por su movilidad y capacidad para manipular y sujetar. El miembro inferior es cada una de las 2 extremidades que se encuentran unidas al tronco a través de la pelvis mediante la articulación de la cadera. Tienen la función de sustentar el peso del cuerpo en la posición bípeda y hacer posible los desplazamientos mediante la contracción de su potente musculatura. Etapa 2. Osteología de cabeza y cuello. Los huesos se clasifican principalmente según la longitud de los mismos, los cuales son huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares, huesos sesamoideos, huesos accesorios, osículos y huesos neumáticos. Primero tenemos los huesos largos. Estos comprenden la diáfisis y la epífisis. En este caso lo que predomina es la longitud más que el diámetro del hueso. Tiene hueso compacto en la diáfisis y hueso esponjoso en el interior de la epífisis. La diáfisis se centra en el interior del hueso largo, asimismo, su forma es larga y tubular, y la epífisis en ocasiones sus terminaciones tienden a ser anchas al final de cada hueso largo. Su cubierta es esponjosa y se ubica al principio y al final del hueso largo. Los huesos cortos son huesos cuboidales, tienen tejido esponjoso salvo en su superficie. Sus dimensiones son similares como la muñeca y el tobillo, además de los huesos carpianos. Los huesos planos son delgados y están compuestos por 2 placas casi paralelas de tejido óseo compacto que envuelven a otra de hueso esponjoso. Son de suma importancia para el resguardo de partes sensibles o blandas como el cerebro o costillas. Los huesos irregulares tienen forma compleja, tales son como vértebras y algunos huesos de la cara. Los huesos sesamoideos son huesos pequeños y redondeados, incrustados en tendones sometidos a compresión y a fuerzas de tensión habituales.
Los huesos sesamoideos se encuentran en diversas articulaciones del cuerpo, tal como podemos apreciar en esta imagen, donde estos huesos están sobre la cabeza del primer metatarsiano del pie izquierdo de una mujer adulta. Los huesos accesorios son un hueso que no se forma con frecuencia en el cuerpo, pero todavía están presentes significativamente en un gran número de personas. Los osículos son los huesecillos que se encuentran ubicados en la parte interna del oído. Tal como podemos apreciar en la imagen, tenemos el martillo, el yunque y el estribo. Los huesos neumáticos son los huesos que son aquellos que tienen cavidades llenas de aire, lo cual los hace más ligeros que los huesos que son completamente sólidos. Huesos que componen cada región del cuerpo médico. El número de huesos que forman el esqueleto de un adulto humano es de entre 206 y 208 huesos, sin contar los pequeños huesos sesamoideos ni los huesos suturales o supernumerarios que algunas personas tienen en el cráneo. El esqueleto se agrupa en dos tipos de esqueleto. El primero es el axial, que está formado por 80 huesos, de la cabeza, cuello y tronco, y el segundo es el esqueleto apendicular, formado por 126 huesos que va de los miembros, incluidas las cinturas escapular y la pelviana. Aquí tenemos una imagen de los huesos de la cabeza con una vista anterior. Nos muestra algunos huesos y algunas de sus partes importantes. Podemos apreciar que tenemos a la vista el frontal, el parietal, el esfenoides, los cornetes superior e inferior, así como la maxila superior e inferior. Tenemos el tabique nasal, apófisis mastoides, malar y borde superior e inferior de la órbita. Y aquí tenemos igualmente huesos de la cabeza, pero ahora con una vista lateral. Aquí se puede apreciar el parietal y el temporal, así como el occipital. También tenemos la apófisis cigomática, el cóndilo del maxilar inferior, el apófisis estiloides, el orificio de conducto auditivo externo, el apófisis mastoides del temporal, igual que en la otra anterior, el maxilar superior e inferior. Tenemos la espina nasal anterior, el malar de nuevo y el hueso propio de la nariz. Ahora tenemos una vista interna, donde podemos apreciar los surcos arteriales, el seno esfenoidal, la silla turca, el cornete inferior y el seno frontal, así como el vómer. Y por último, con huesos de la cabeza tenemos una vista inferior, donde es posible también apreciar el vómer, también el cornete medio, espina nasal posterior, la maxilar superior, apófisis mastoides, el agujero occipital, el cóndilo del occipital, el ala mayor del esfenoides y el arco cigomático. Ahora tenemos una representación de la columna vertebral con una vista lateral. Primero tenemos el atlas y el axis, y después podemos apreciar las separaciones de las vértebras, las cervicales, dorsales, lumbares y el promontorio. Ahora tenemos una vista anterior de la columna vertebral. Al igual que en la lateral, podemos apreciar los tipos de vértebras y cómo están divididas, solamente que aquí también se añade el sacro y el coxis. Ahora tenemos una vértebra dorsal con vista anterior. No olvidemos que las vértebras son parte de los huesos irregulares, ya que son muy complejas, y aquí podemos apreciar sus apófisis y sus arcos, así como su cuerpo vertebral. Ahora la misma vértebra tenemos una vista superior, donde podemos ver el cuerpo vertebral, el pedículo, la apófisis transversa, la apófisis espinosa, lámina vertebral, apófisis articular superior, agujero raquídeo y carilla costal. Por último tenemos la última vista, donde podemos apreciar la apófisis articular superior, apófisis transversa, apófisis espinosa y articulares inferiores, cuerpo vertebral, su pedículo y la carilla costal. Tenemos a la vista huesos sacro y coxis con vista posterior. Aquí podemos apreciar algunas de sus partes, las cuales son las apófisis articular superior,
asta del sacro, apófisis transversa, el coxis, el hiato del sacro, cresta sacra media, carilla articular y conducto sacro. La división de las vértebras tiene una función importante, ya que cada división tiene una curva distinta. Las vértebras cervicales dan como una curvatura cervical, las vértebras torácicas dan la curva torácica, las vértebras lumbares es la curva lumbar y el sacro y el coxis conforman la curva sacra. Las vértebras de la columna están separadas por discos cartilaginosos llenos de una sustancia gelatinosa que brindan amortiguación a la columna espinal. Dichos discos se pueden salir de su lugar o romperse debido a un trauma o distensión, especialmente si se han presentado cambios degenerativos en ellos. Cuando un disco se sale de su lugar, las raíces nerviosas, es decir, nervios grandes que se ramifican desde la médula espinal, pueden resultar comprimidas, ocasionando síntomas neurológicos como dolor y cambios sensomotorios. Las vértebras cervicales. Hay 7 vértebras cervicales que están localizadas en el cuello. Estas son las vértebras más pequeñas y livianas de la columna vertebral. Ahora, las vértebras lumbares. Hay 5 vértebras lumbares ubicadas en la parte baja de la espalda. Estas vértebras son las que reciben la mayor presión y son la porción de la espalda que soporta peso. Las vértebras lumbares son las que permiten movimientos tales como la flexión y extensión y algunas flexiones laterales. Ahora tenemos el esternón, con una vista anterior y lateral. En sí el esternón es el cuerpo de la cavidad torácica, del que se sujetan las costillas. Y aquí tenemos lo que son las carillas articulares claviculares, el cuerpo del esternón y el apéndice sifoides, manubrio esternal y en su lado lateral tenemos las carillas articulares costales. Ahora costillas y esternón, con una vista anterior. Aquí de nuevo tenemos la división de las costillas, pero ahora vemos de una manera más estructurada cómo es que se sujetan del esternón. Podemos apreciar la horquilla del esternón, las primeras costillas, la escotadura, el manubrio y el cuerpo del esternón de nuevo. En esta imagen tenemos una vista posterior donde podemos apreciar las costillas, la columna dorsal, así como sus apófisis espinosas, transversas y costal de la primera vértebra lumbar, así como su reborde costal. Ahora tenemos una vista de los huesos del miembro superior, el acromión, clavícula, apófisis, omóplato, la articulación del codo, radio, cúbito, articulación de la muñeca, huesos del carpo, huesos metacarpianos y huesos de los dedos. Ahora con una vista más acercada tenemos los huesos de las manos, los cuales comenzamos por el escafoides, el trapecio, trapezoide, hueso grande, que es el central, el piramidal, pisiforme, ganchoso, los huesos metacarpianos y huesos sesamoideos también. Tenemos el primer falange, el segundo falange y el tercer falange. Ahora tenemos una vista de los huesos coxal y sacro. El sacro es una estructura ósea de forma de escudo que está localizada en la base de las vértebras lumbares. Está conectado a la pelvis, forma la pared pélvica posterior y fortalece y estabiliza la pelvis. Unidas en el mismo extremo del sacro se encuentran de 2 a 4 vértebras pequeñas y parcialmente fusionadas conocidas como el coxis, que brinda un leve soporte a los órganos pélvicos, pero realmente es un hueso de poco uso. Y el coxis es el hueso pequeño que se encuentra en la punta inferior de la columna vertebral. La causa más común de lesión al coxis es una caída de espaldas sobre una superficie dura, tal como un piso resbaloso o hielo. Y podemos apreciar algunas de sus partes, como la base del sacro, la sínfisis, el pubis, el ilion y rama descendente del isquion, así como su agujero obturador, cavidad cotiloidea, primera, segunda y tercero agujeros sacros y su cresta ilíaca. Ahora tenemos los huesos del miembro inferior. Tenemos la cabeza femoral, el trocante mayor, cuello anatómico, trocante menor, el fémur, que es el hueso más largo, la rótula, tenemos la tibia, el peroné, articulaciones del tobillo, maleolo externo, huesos del tarso, maleolo interno y huesos del metatarso, así como los huesos de los dedos.
Aquí tenemos una vista un poco más profunda de los huesos del pie y en vista superior. Tenemos los falanges y se dividen en primero, segundo y tercer falange. También tenemos el primer metatarsiano, el quinto metatarsiano, la cuña, la primera, la segunda y la tercera. Tenemos el escafoides, el cuboides, el astrágalo y el calcáneo. Aquí tenemos los mismos huesos del pie, pero ahora con una vista lateral, donde podemos apreciar bien el tarso y el metatarso, con los falanges, el cuboides, la segunda y tercer cuña, el escafoides, astrágalo y calcáneo de una mejor vista. Las características morfológicas de cada hueso. Los huesos se clasifican en diversos tipos según su forma. Un hueso largo como el fémur o el húmero consta de las siguientes partes: la diáfisis, que es el cuerpo o porción cilíndrica principal del hueso. La segunda es la epífisis, son los extremos proximal y distal del hueso. Número 3, metáfisis, es el sitio de unión de la diáfisis con la epífisis, su espesor va disminuyendo con la edad. Y el cuarto es el cartílago articular, es una capa delgada de cartílago iliano que cubre la parte de la epífisis de un hueso que se articula con otro hueso. Seguimos con el número 5, el cual es el periósteo. Es una capa resistente de tejido conectivo denso que rodea la superficie ósea que no tiene cartílago articular. Protege al hueso, participa en la reparación de fracturas, colabora con la nutrición del hueso y sirve como punto de inserción de tendones y ligamentos. El número 6 es la cavidad medular. Es el espejo interno de la diáfisis que contiene la médula ósea amarilla grasa. Y el número 7 es el endostio. Es la capa que recubre la cavidad medular y contiene células formadoras de hueso. En la histología del tejido óseo, tiene una matriz abundante y sus células son muy separadas entre sí. La matriz está formada por 25% de agua, 25% de fibras proteínicas y 50% de sales minerales cristalizadas. Las células son células osteógenas, que son células madre no especializadas con capacidad de división. Sus células hijas son los osteoblastos. Se localizan en la porción interna del periósteo y del endostio. También tenemos los osteoblastos, que son las células que construyen los huesos, sintetizan los componentes de la matriz del tejido óseo e inician un proceso de calcificación. Después tenemos los osteocitos, que son las células maduras principales del tejido óseo, derivan de los osteoblastos que quedan atrapados en la matriz e intercambian nutrientes con la sangre. Y por último, los osteoclastos, son células muy grandes formadas por la fusión de 50 monocitos ubicados en el endostio. Producen destrucción del hueso por medio de enzimas lisosómicas para permitir el desarrollo, el crecimiento, el mantenimiento y reparación normal del hueso. El tejido óseo compacto forma la capa externa de todos los huesos, brinda protección y sostén. Está formado por unidades llamadas osteonas o sistema de Havers, que consta de un conjunto central que tiene un trayecto longitudinal y que contiene un vaso sanguíneo llamado conducto de Havers, una serie de laminillas concéntricas que rodean al conducto de Havers, que son anillos de matriz dura calcificada, lagunas, que son espacios ubicados entre los anillos de las laminillas y que contienen osteocitos, canalículos, que se irradian desde las lagunas en todas direcciones, llenos de líquidos extracelular y que contienen delgadas prolongaciones de los osteocitos. Comunican a las lagunas entre sí y con los conductos centrales. Los osteonas son circulares y no se ajustan perfectamente entre ellas, y las zonas que quedan entre los osteonas están llenas de laminillas intersticiales y laminillas circunferenciales. Los vasos sanguíneos y linfáticos y los nervios provenientes del periósteo penetran en el hueso compacto por los conductos perforantes de Volkmann. El tejido óseo esponjoso consta de laminillas dispuestas en una red irregular llamadas trabéculas. Las trabéculas poseen osteocitos situados en lagunas con canalículos comunicantes con otras lagunas. Vascularización e inervación de los huesos. Las arterias penetran en los huesos por el periósteo. Las arterias periósticas entran en muchos lugares para irrigar y nutrir el hueso. Por eso, si se elimina el periósteo, el hueso muere y se necrosa.
Una arteria nutricia atraviesa de manera oblicua el hueso compacto para alimentar el hueso esponjoso y la médula ósea. Los extremos de los huesos se nutren de las arterias metafisarias y epifisarias. Ahora, las funciones de los huesos. El número 1 es el sostén. Los huesos son el soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Segundo, protección. Los huesos protegen a los órganos internos, por ejemplo, el cráneo protege el encéfalo y la caja torácica el corazón y pulmones. Número 3, movimientos. Es un conjunto con los músculos. El número 4, homeostasis de minerales. El tejido óseo almacena calcio y fósforo para dar resistencia a los huesos y también los libera a la sangre para mantener en equilibrio su concentración. Número 5, producción de células sanguíneas. En la médula ósea roja, tejido conectivo especializado, se produce la hemopóiesis para producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y número 6, almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea es roja, es reemplazada paulatinamente en los adultos por médula ósea amarilla que contiene adipocitos. Ahora tenemos el tema de huesos del cráneo, lo cual veremos uno por uno y destacaremos sus partes más importantes. Primero tenemos el hueso frontal. El hueso frontal se encuentra al frente de los parietales, el etmoides y el esfenoides, por encima del etmoides, de las maxilas, los lagrimales, cigomáticos y nasales. Tiene 3 caras y 3 bordes. Número 1, la cara anterior o exocraniana. En la parte central se encuentra una línea llamada vestigio de la sutura metópica y por debajo la glabela. A los lados están las crestas supraorbitarias, las cuales se encuentran por debajo de las eminencias frontales laterales. En la parte inferior están los bordes orbitarios, llamados por el proceso medial lacrimal y el proceso cigomático. La cara inferior tiene una porción endocraniana y una exocraniana. Es la porción orbitonasal del frontal. En la línea media se encuentra la incisura etmoidal U. La espina nasal del frontal se articula con los huesos nasales y con la lámina perpendicular del etmoides. La incisura etmoidal tiene hemiceldillas y forma las celdillas frontoetmoidales. En la sutura frontoetmoidal hay 2 cañales que terminan en la cavidad orbitaria, el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior. A los lados de la incisura etmoidal están las fóveas orbitarias y su parte lateral está la fosa lagrimal. En la parte medial está la polea de la reflexión del músculo oblicuo superior del bulbo ocular. La cara endocraniana es cóncava. En la parte inferior tiene un semicanal que forma el foramen ciego con la cresta Galli del etmoides y pasa la vena spheno. Está comunicada con venas nasales con el seno sagital superior. Arriba del foramen está la cresta frontal donde se inserta la hoz del cerebro, que después bifurca formando el surco del seno sagital superior. A los lados de este están las foveas arcanoideas, donde se alojan las granulaciones subaracnoideas. Ahora los bordes. Anterior. Borde orbitario se encuentra la incisura supraorbitaria, la incisura frontal y medial y la incisura nasal está en forma de V. Superior. Articulado con los parietales y por la parte inferior con el esfenoides. Posterior. Presenta la incisura etmoidal y a los lados se articula con el esfenoides. Estructura. La parte superior está constituida de 2 placas de hueso compacto y una de esponjoso en medio. La orbitonasal solo compacto y además tiene 2 senos. Ahora el hueso parietal. Es un hueso par, detrás del frontal, arriba del temporal, delante del occipital. Es la parte lateral y superior de la bóveda craneal. Tiene 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Caras. Número 1, lateral. Es convexa y lisa. Tiene la línea curva temporal superior, donde va la fascia del músculo temporal, y la línea curva del temporal inferior, donde se inserta el músculo temporal, y por arriba está la eminencia parietal. Número 2, medial. Es cóncava, tiene la fóvea temporal. La cara tiene varios surcos producidos por la arteria meningia media. Cerca del borde está un semicanal que articulado con el otro parietal forman el canal del seno sagital superior y junto están las fóveas subaracnoideas. En el tercio posterior se encuentran el foramen parietal donde pasa la vena emisaria. Ángulos.
El anterior superior articula con el otro parietal frontal sutura bregma. A inferior frontal ala mayor del esfenoides, terión. P superior, occipital y el otro parietal lambda. 4. Inferior, porción mastoides del temporal y el occipital, asterión. Estructura, es compacto y esponjoso. El occipital, atrás de los parietales, de los temporales y del esfenoides, tiene un gran orificio en forma de huevo hacia la zona posterior, el foramen magno por donde penetra la médula espinal y envolturas, raíces de nervios accesorios y arterias vertebrales, adelante de la superficie basilar y por detrás un segmento de esfera, 2 caras y 2 bordes. Cara número 1. Posterior inferior, de delante hacia atrás. Se articula con el esfenoides. Tiene el tubérculo faríngeo, se inserta la fascina faringobasilar y el músculo constrictor superior de la faringe, la fosita faríngea o navicular, las crestas musculares donde se inserta el recto anterior de la cabeza, la superficie basilar del occipital constituye el techo de la faringe. B. Los cóndilos del occipital. Están al lado del foramen magno, se articulan en las cavidades glenoides del atlas, delante del foramen precondíleo, donde sale el nervio hipogloso y atrás del foramen recondíleo, donde pasa una vena emisaria. Escama del occipital. Es convexa, tiene la cresta occipital externa y termina en la protuberancia occipital externa. A los lados está la línea nucal superior que llega hasta el proceso mastoideo. En el labio inferior se inserta el trapecio y el superior el occipital. La línea nucal inferior se insertan los músculos recto mayor posterior de la cabeza, el menor oblicuo superior de la cabeza. Entre las líneas bucales se inserta el músculo semiespinal de la cabeza. 2. Anterosuperior. Tiene el clivo en la cara superior de la superficie basilar, aloja un bulbo raquídeo y a la protuberancia anular. B. Los tubérculos yugulares. Por detrás tiene el canal del seno sigmoideo y el proceso yugular. C. La escama. Tiene la cresta occipital interna y termina con la protuberancia occipital interna y a los lados los canales del seno sigmoideo. Por encima de la protuberancia está el canal del seno sagital superior. La unión de estos forman la presa del erófilo. La cresta y los canales dividen en 4 foveas, 2 superiores y 2 inferiores. Bordes del occipital. Superior. Se articula con los parietales inferior. Tiene la incisura yugular por donde salen los nervios glosofaringio, neumogástrico y accesorio. Estructura. Tejido compacto y esponjoso. El temporal. Hueso par, contiene el órgano vestibulonuclear y en el feto está dividido en 3 porciones, la escama, el hueso timpánico y la roca o porción petrosa. Está detrás del esfenoides, delante del occipital y por debajo del parietal. Porción exocraniana. Número 1. Cara lateral. De lado tiene el proceso mastoideo y en su cara lateral se insertan los músculos esternocleidomastoideo, trapecio, esplenio y larguísimo de la cabeza. Por arriba y atrás del metro acústico externo se encuentran la espina suprameática y detrás la zona cribosa. Escama. Sirve de inserción al músculo temporal, tiene surcos producidos por la arteria temporal profunda. En la parte inferior está el proceso cigomático, el cual presenta un borde superior y un borde inferior. Por delante se encuentra el cigomático y forman el arco cigomático. Por detrás hay 2 raíces, una horizontal y la otra transversal, que se encuentran por delante de la fosa mandibular y es una saliente ovoidea llamada cóndilo del temporal. Ambas raíces forman el tubérculo cigomático. Número 2. Cara inferior. Incisura mastoidea. Se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Proceso estiloideo. Sirve de inserción a los músculos estilogloso, estilogaríngeo y estiloideo, y a los ligamentos estilomandibular y estiloideo. Todos estos músculos y ligamentos se llaman ramillete estíleo. Foramen estilomastoideo. Sale el nervio facial. Fosa yugular, donde se aloja la vena yugular interna o bulbo de la yugular. Canal carotídeo, por donde entra la carótida interna. Foramen yugular. Se forman junto con el occipital, pasan los nervios glosofaringio, vago y accesorio. Vaina del proceso estiloideo. Rodea al proceso estiloideo. Fosa mandibular. Es una cavidad elíptica que presenta la fisura de Glaser.
Está dividida en una porción articular o anterior, la cual recibe al cóndilo de la mandíbula, y la posterior, que corresponde al hueso timpático. Porción endocraniana. En la escala hay surcos producidos por la arteria meningea. 2. En la roca se encuentran cara posterior, que presenta la eminencia arqueada, el techo de la caja del tímpano, el canal del nervio petroso mayor y la fobia de Gasser, donde se aloja el ganglio de Gasser. La cara posterior se encuentra el canal del seno sigmoideo, el conducto endolinfático y el mento acústico interno, por donde penetran la roca interna los nervios facial, intermedio, vestíbulo coclear y la arteria laberíntica. El borde superior separa las caras de la roca y es donde está el canal del seno petroso superior. Ápex. Se articula con el esfenoides formando el foramen lacerado y la terminación endocraniana del canal carotídeo. Cavidades y conductos del temporal. Cavidades neumáticas. Meato acústico externo, antromastoideo, que está en el proceso mastoideo y se comunica con un foramen llamado aditus ad antrum. C. Celdillas mastoideas. Varias pequeñas cavidades que rodean al antromastoideo. Oído medio se encuentra en el interior de la roca. Oído interno dentro de la roca, formando por un caracol y un vestíbulo. Canal carotídeo, que pasa por la arteria carótida interna. Acueducto del facial. Inicia en el meato acústico interno, pasa entre el caracol y el vestíbulo y termina en el foramen estilomastoideo. Contiene al nervio facial y la arteria estilomastoidea con sus venas. Estructura. La escama es delgada, hueso compacto y esponjoso. La roca solo compacto y la porción mastoidea contiene celdillas y mastoideas. Etmoides. Es un hueso simétrico que está delante del esfenoides y encajado parcialmente en la incisura etmoidal frontal. Está formado por una lámina vertical, una horizontal cribosa. De esta desprenden los laberintos etmoidales. Lámina vertical consta de dos partes. Inciso A. Crista galli. Se encuentra arriba de la lámina horizontal y se articula con el frontal y forman el foramen ciego y un ápice donde se inserta la hoz del cerebro. Inciso B. Lámina perpendicular. Se articula con el vómer por la parte posterior y con el cartílago del septo nasal por el inferior. Estos tres forman el septo nasal. Lámina horizontal. Es de forma cuadrangular y sus lados se articulan con la incisura etmoidal del frontal. Tienen las canaladuras olfatorias, por lo que se le llama cribosa. Por los forámenes pasan los nervios olfatorios. La cara superior es dividida por cresta galli. La cara inferior forma parte de la bóveda de las cavidades nasales. Laberintos etmoidales. Se encuentran entre las órbitas y la cavidad nasal. Tienen forma cínica y 6 caras. Superior. Tiene hemiceldillas y al articularse con el frontal forman las celdillas frontoetmoidales. Además, en la sutura frontoetmoidal se encuentran los canales etmoidales anterior y posterior. Cara inferior. Tiene hemiceldillas que al articularse deforman las celdillas etmodoxomaxilares y etmoidopalatinas. Además, presenta un proceso uncinado que se articula con la concha inferior. Cara anterior. Articula con el hueso lagrimal y forman las celdillas etmodolagrimales. Cara posterior. Al articularse forman las celdillas etmoidosfenoidales. Cara lateral. Es plana, forma la pared medial de la cavidad orbitaria. Cara medial. Forma gran parte de la cavidad nasal. Presenta dos láminas enrolladas sobre sí mismas. La concha superior y media varios forámenes. El espacio entre las conchas es el meato superior y por debajo es el medio. En la parte superior de la concha superior existen dos conchas accesorias, la suprema y la de Zuckerbrand. Estructura. Láminas delgadas de compacto y en la cresta galli un poco de esponjoso. Esfenoides. Situación. Hueso impar radiado y anterior de la base media. Se encuentra por delante del temporal y del occipital y atrás del frontal y del etmoides. Presenta un cuerpo central y 4 alas, mayores y menores, así como 2 procesos pterigoideos. Cuerpo. Tiene 6 caras y presenta 1. Cara superior. El yugum esfenoidal superior que lo desprenden las alas menores. B. El surco del quiasma óptico. Se aloja el entrecruzamiento de los nervios ópticos y termina en los lados en los canales en donde entran los nervios ópticos.
La silla turca. Aquí se aloja la glándula hipófisis, a los lados se encuentra el canal carotídeo. La lámina cuadrilátera está detrás de la silla turca. Su borde superior termina a los lados en los procesos clinoideos posteriores. Cara inferior. Lleva la cresta esfenoidal inferior, la cual se articula con el vómer. Los lados son la del techo de las cavidades nasales y posteriormente se encuentran los procesos pterigoideos. 3. Cara anterior. Presenta la cresta esfenoidal anterior y se articula con la lámina perpendicular del etmoides y a los lados los forámenes de los senos esfenoidales. Cara posterior. Se articula con el occipital. Caras laterales. Presentan el canal carotídeo. Ahí empiezan las alas mayores y el menor, que al separarse forman la fisura orbitaria superior. Alas menores. Tienen forma triangular con la base medial y el ápex lateral, situadas horizontalmente y surgen por una raíz superior y una posterior inferior y presentan un canal por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica llamado canal óptico. El borde anterior se articula con el frontonasal, su borde posterior forman el proceso clinoideo anterior, la cara superior forma la parte de la base del cráneo y la inferior y forman parte del techo de la cavidad orbitaria. Alas mayores. Tiene 3 caras y 4 bordes. Caras posterior, anterior y lateral. Bordes anterior, posterior, superior, medial. Y se encuentra unido al cuerpo y tiene 4 forámenes. También tiene una fisura orbitaria superior. Es redondo, oval, espinoso. Los bordes posterior y medial se reúnen y forman en la parte inferior la espina del esfenoides donde se inserta el ligamento esfenomandibular. Procesos pterigoideos. Se encuentran en la parte inferior unidos por una raíz medial y una lateral y circunscriben el canal pterigoideo por donde pasan los nervios y los vasos vidianos. Cráneo general. Formado por 8 huesos. Forma ovoide huevo, divide en 2 partes por una sección horizontal. Esta pasa por la glabela y por la protuberancia occipital externa. La parte superior es la bóveda y la inferior es la base, bóveda o calota. Está formada por la escama del frontal, parietales, escama de los temporales, alas mayores del esfenoides, el escama del occipital y tiene una parte exocraniana y otra endocraniana. Base o piso. La zona exocraniana se divide por 2 líneas transversales, la bicigomática, la cual une los tubérculos cigomáticos, y la bismutoidea, que une los procesos mastoideos. Anterior facial, conformada por el frontal, etmoides y esfenoides. Media, conformada por temporal, ala mayor del esfenoides y la par anterior del occipital. Posterior, corresponde al occipital. Endocraniana, se divide en 3 porciones: fosa craneana anterior, limitada por la línea que separa la bóveda y el piso por delante y el borde posterior de las alas menores del esfenoides y el surco del quiasma óptico. Los forámenes que se encuentran en la fosa son foramen ciego, conducto hemoidal anterior y posterior y los forámenes de la lámina cribosa. Fosa craneana media, limitada por el surco del quiasma óptico y el borde posterior de las alas menores del esfenoides, por la parte anterior y por la parte posterior por la lámina cuadrilátera del esfenoides y el borde superior de la roca. Los forámenes son canal óptico, fisura orbitaria superior, foramen redondo, foramen oval, foramen espinoso y foramen lancerado. La maxila, hueso par, es la pieza principal del macizo facial. En la parte inferior se encuentra el proceso palatino que une las maxilas, formando la mayor parte del paladar óseo, y el borde inferior se encuentran los alveolos donde se articulan los dientes superiores. Es de forma cuadrilátera, tiene 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Caras. Medial. El proceso palatino se encuentra en el último cuarto inferior, el cual tiene 2 caras y 4 bordes. Superior. Es lisa y forma el piso de las cavidades nasales. Inferior. Es rugosa y forma la mayor parte del paladar óseo. Bordes. Borde lateral. Borde de implantación de la maxila. Medial. Articula con el lado opuesto y forma la cresta nasal de la maxila. Borde posterior. Articula con la lámina horizontal del palatino. Borde anterior forma parte del foramen anterior de las cavidades nasales. El proceso palatino divide la cara medial de la maxila en la porción supra e infrapalatina.
Por delante del hiato del seno se encuentra el surco lacrimonasal y este es limitado por delante por el proceso frontal de la maxila, que está conformada por la cresta conchal por la parte inferior y la cresta etmoidal por la parte superior. Bordes: anterior, posterior y borde superior, borde inferior. Ángulos: la maxila presenta 4 ángulos, 2 superiores y 2 inferiores. Su estructura es la parte anterior del proceso palatino, la base del frontal y el borde alveolar. Están conformados de tejido esponjoso, el resto es tejido compacto. El seno maxilar tiene forma de pirámide cuadrangular, tiene 4 paredes, una base y un ápex. Anterior, pared superior, pared posterior, pared inferior, base y ápex. Cigomático: hueso par, forma el pómulo entre el frontal, el ala mayor del esfenoides y el temporal. Forma cuadrangular con 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Caras: lateral, medial, anterosuperior. La cara inferior del proceso frontal forma parte de la fosa temporal. Este proceso se articula por arriba con el frontal, medialmente con el ala mayor del esfenoides y abajo con la maxila. Posterosuperior, anteroinferior y posteroinferior. Ángulos: superior se articula con el proceso orbitario lateral del frontal. Inferior se articula con el proceso cigomático de la maxila. Anterior se articula con el proceso cigomático de la maxila. Posterior se articula con el proceso cigomático del temporal y forman ambos huesos el arco cigomático. Estructura: tejido compacto y esponjoso recorrido por el conducto cigomático en forma de Y. Se origina en la cara superior del proceso frontal, se divide en el interior del hueso en 2 ramas, una se abre en la cara lateral y otra en la cara medial. Este conducto contiene la rama orbitaria del nervio maxilar. Nasales: son pequeñas láminas cuadrangulares, arriba se encuentra el frontal la incisura nasal y atrás se encuentra la maxila, proceso frontal. Tiene 2 caras y 4 bordes. Caras: cara lateral. Esta cara está subcutánea, se inserta en el músculo prócero. Cara medial. Bordes: borde superior, se articula con el frontal, borde inferior, se une al cartílago de la nariz. Borde anterior, se articula con el nasal opuesto, aunque en la parte superior se articula con la espina nasal del frontal y con la lámina perpendicular del etmoides. Borde lateral: este se articula con la maxila, específicamente con el proceso frontal de la maxila. Estructura: compacto. Lagrimal: es un hueso par, se encuentra detrás del proceso frontal del nasal, por delante del etmoides y por debajo del frontal. Este tiene 2 caras y 4 bordes. Cara lateral: posee la cresta marginal donde se inserta el tendón reflógeo del orbicular del ojo. Esta cresta finaliza en la parte inferior en un proceso llamado hamulus lacrimalis, que forma el ósteo superior del canal lacrimonasal. Esta cresta divide en una parte posterior y una anterior. La parte anterior ayuda a formar el canal lacrimonasal y la posterior es continuada por la lágrima orbital del etmoides. Medial: posee un canal vertical, la cual corresponde a la cresta lagrimal. Superior: este se articula con el proceso orbitario medial del frontal. Inferior: ayuda a formar el conducto lacrimonasal. Anterior: articula con el proceso frontal de la maxila. Posterior: articula con la lámina orbitaria del etmoides. Estructura: hueso compacto. Palatino: hueso par situado por delante del proceso pterigoideo del esfenoides, por debajo del vómer, detrás de la maxila y de la concha inferior. Se articula medialmente con la concha media del etmoides y está formado por una lámina horizontal y otra vertical, formando un ángulo de 90 grados. Lámina horizontal: es cuadrilátera y tiene 2 caras y 4 bordes. Cara superior: forma parte del piso de la cavidad nasal. Cara inferior: forma parte de la posterior de la bóveda palatina. Bordes: medial, lateral, anterior, posterior. Lámina vertical: es cuadrilátera y posee 2 caras y 4 bordes. Cara lateral, cara medial y bordes: anterior, posterior, inferior, superior. El proceso palatino forma el conducto pterigopalatino al juntarse con el proceso pterigoideo, por donde pasan los vasos y nervios pterigopalatinos. Estructura: es compacto y compacto con esponjoso en el proceso piramidal. Concha inferior:
Hueso par adherido a la parte lateral de la cavidad nasal. Tiene dos caras, dos bordes y dos extremos. Caras. Medial. Es convexa, la parte inferior es rugosa y tiene surcos vasculares. La superior es lisa. Lateral. Es cóncava y tiene forma de un túnel formada la pared del meato inferior. Bordes. Superior. Se articula con las caras medial de la maxila y la cresta concha del palatino. Además presenta tres procesos. Lagrimal. Completa el canal lacrimonasal. Maxilar. Contribuye a cerrar el hiato del maxilar. Etmoidal. Articula con el proceso inclinado del etmoides inferior. Es libre, grueso y convexo. Extremo. Articulan con la cresta conchal inferior de la maxila y la del palatino. Estructura compacto. Vómer. Hueso medio impar delgado, cuadrangular y forma el septo nasal junto con la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago. Tiene dos caras y cuatro bordes. Las caras son planas y verticales y tienen un surco por donde pasa el nervio pteropalatino interno. Los bordes son superior. Se abre en la parte posterior en la forma de flecha invertida, donde articula con la cresta esfenoidal inferior. Más estando alcanza el fondo del ángulo diedro. Forma el conducto esfenomeriano medio. Los lados del ángulo diedro son denominados alas del vómer. Inferior. Se aloja en la cresta formada por los procesos palatinos de la maxila y de la lámina horizontal del palatino. Anterior. Se articula con el cartílago del septo y en la parte superior se articula con la lámina perpendicular del etmoides. Posterior. Forma el borde medial de las coanas, los cuales son formales posteriores de las cavidades nasales. Estructura compacto. Mandíbula. Hueso móvil, simétrico, impar y mediano, situado en la parte inferior de la cara. Se articula con el temporal. Tiene un cuerpo y dos ramas. Cuerpo. Tiene forma de herradura cuya concavidad se dirige hacia atrás. Tiene dos caras y dos bordes. Caras. Anterior. Cara posterior. Y bordes. Borde inferior, borde superior o alveolar. Ramas. Se encuentran a los lados. Son aplanadas transversalmente. Tienen forma cuadrangular y tienen dos caras y cuatro bordes. Cara lateral, cara medial y en los bordes, borde anterior, posterior es liso y obtuso. Borde superior. El proceso coronoideo es triangular. Sirve de inserción al músculo temporal. El cóndilo de la mandíbula es ovoideo, aplanado de adelante hacia atrás y tiene un eje mayor transversal. Convexo y este se articula con el temporal en la fosa mandibular. El cóndilo es unido a la rama por una sección llamada cuello del cóndilo, donde se inserta el músculo pterigoideo lateral por la cara medial. Borde inferior es el continuado por el cuerpo específicamente en el borde inferior, y la unión del borde posterior se forma el ángulo de la mandíbula o gonion. Estructura. Formado por tejido esponjoso y una gran capa de compacto. En el interior posee un canal de la mandíbula, el cual comienza en el foramen mandibular, se dirige hacia abajo y delante. Se encuentra por debajo de los alvéolos y al llegar al segundo premolar se divide en un canal lateral, que termina en el foramen mentoniano, y un canal medial que se extiende hasta los incisivos. Este canal se encuentran el nervio y los vasos alveolares inferiores.